Entonces, fíjense, a ver un resumen de derivadas. Nosotros sabemos que si tengo la función constante, su derivada, ¿cuánto vale? La constante, cero. Eso es el límite. El límite de la constante es la constante, pero la derivada de la constante vale cero. Luego decíamos, yo tengo la función a por x, su derivada es a. La derivada le quita la x. Yo tengo la función x a la n, su derivada es baja la n por x a la n menos 1. Ya hemos probado todas las combinaciones posibles, habidas y por haber. ¿Qué otra hemos visto? La derivada de la suma. La derivada de la suma f más g, por ejemplo. Lo que se hace en estos casos es derivar una por una, ¿no? Dices, es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. ¿Verdad que sí? Vimos la de la división. La derivada del cociente me decía que si yo tengo un cociente de funciones es la de abajo por la derivada de la de arriba. por la derivada de la de arriba Y la de menos arriba la de arriba por la derivada de la de abajo. la derivada de la de abajo Entre la derivada de la de no, entre la de abajo. entre la de abajo cuadrado. Luego, si entraron a las dos sesiones de cálculo o vieron al menos el video de la sesión número 2 de la semana pasada, se vio la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué dice la regla de la cadena? Dice, si tú quieres derivar una función que adentro contiene otra función, entonces lo que vas a hacer es derivarla de afuera, y eso se escribe así, f'. Esta f' ya indica la derivada de la de afuera. La de afuera es la de la izquierda, en este caso la f, por la derivada de la interna. La derivada de la g es g' de x. Así se escribe la regla de la cadena. El día de hoy les voy a agregar una regla más, que sería la derivada del producto. Así. La derivada del producto no es la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Es lo que uno pudiera pensar, pero es más bien la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Fíjense que en el primer término la primera se queda como está y la segunda se deriva. Más, ahora, la que no habías derivado aquí, ahora sí la derivas acá. Y la segunda que ya habías derivado, ahora no la derivas. ¿Estamos? Eso es lo que se conoce como la derivada de la segunda. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para aplicar estas reglas de derivación. Decíamos, bueno, a ver. Por ejemplo, un cociente. Si yo les pido encontrar la derivada de la función f de x es igual a coseno de x entre x al cuadrado, pues esa es una derivada de un cociente. Entonces es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo cuadrado. Pues ¿cómo quedaría la derivada? ¿La de abajo quién es? X cuadrada. La de abajo x cuadrada por la derivada de la de arriba. La derivada de coseno es menos seno. La de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo 2x entre la de abajo al cuadrado. Entonces te queda x cuadrada al cuadrado. Eso no aplicar la regla del cociente. Y entonces eso quedaría más por menos menos x cuadrado seno de x menos 2x coseno de x entre x a la que a la 4. ¿Sí? En estos ejercicios se puede hacer una factorización por factor común. Fíjense que aquí tengo el factor x a la 2 y aquí tengo el factor x a la 1. ¿Cuál es el que se saca? El de potencia más grande o el de potencia más chica.
el de potencia más chica. Entonces, ¿cómo quedaría? Saco el x a la 1 que multiplica a menos X. x, porque x por x te da x a la 2. El seno de x lo dejas como está, menos, escribes el 2, ya saqué el x, ¿qué me falta? Coseno de x, y todo entre x a la 4. Luego aquí yo tengo división algebraica, ya puedo dividir. Entonces yo sé, ¿cómo? Se restan, a la potencia de arriba le restas la potencia de abajo. Entonces te queda x a la ¿qué? 1 menos 4. Y eso es menos 3. Que queda x a la menos 3 por menos x, seno de x menos 2, coseno de x, ¿verdad? ¿Y qué se le hace a las potencias negativas? Las pasas a positivas cambiándolas de posición. Entonces pongo mi línea, en la parte de abajo se queda el x a la 3 y en la parte de arriba pues lo que tengo es menos x, seno de x menos 2, coseno de x. ¿Estamos? Y ya está. Ese sería un ejemplo de cómo se desarrolla la derivada del cociente. Fíjense que en realidad la derivada yo la acabé aquí, en el primer paso. Esto simplemente fue un desarrollo algebraico de cosas que ya sabemos hacer, ¿verdad? A ver, hagan la siguiente. Encuentren la derivada de la función f de x es igual a, vamos a poner logaritmo natural de x entre x. ¿Cómo sería eso? A ver, va de nuevo. A ver, vamos a hacerlo entre todos. Pues, ¿cómo van a ver? Eso es un cociente, ¿cierto? La de abajo por la derivada de la de arriba, luego la de arriba por la derivada de la de abajo, y la de abajo por la de abajo. Entonces empiezo con la de abajo. ¿Quién es la de abajo? X. Por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba es la derivada del logaritmo natural. ¿Y eso es? Por 1 sobre x. Así si quieren. Menos la de arriba, que sería logaritmo natural de x por la derivada de la de abajo, ¿qué es? No. Es la derivada de x. Es como que si yo te pidiera la derivada de 1x. ¿Qué te queda? El puro 1. Está arriba, ¿no? Entre el de abajo, el cuadrado. ¿Qué se puede hacer ahí, Daniel? Se resuelve la multiplicación, le pones un 1 abajo, la resuelve directa, te queda x entre x, y x entre x es 1, entonces te queda 1 menos logaritmo natural de x entre
Y ya acabé. La clave para hacer estas, fíjense que realmente es saberse las derivadas. Saber cuál es la derivada del medio molecular, cuál es la de X. Y solamente seguir la regla. ¿Sale? ¿Estudiaron la regla de la cadena? ¿O no la estudiaron? La neta, no. ¿Puedo borrar acá? Las reglas las voy a dejar aquí, ¿sale? Acuérdense que cuando digo regla de la cadena estoy pensando en esta de aquí. Esto se llama regla de la cadena. Ejemplo, fíjense, de la regla de la cadena. Te van a dar una función externa que en su interior contiene una función interna. Entonces lo que dices es que para derivar eso que tú tienes ahí, vas a hacer la derivada de la externa multiplicando la derivada de la interna. ¿Sí? Pues ¿cuál es la externa y cuál es la interna en este ejemplo? Seno es la externa, 2x más 3 es la interna. Entonces voy a hacer la derivada del externo. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno. ¿Y qué voy a poner adentro del coseno? 2x más 3. Lo que tiene se queda igual. Entonces voy a decir, la derivada del seno es el coseno por la derivada de 2x más 3. ¿Y la derivada de 2x quién es? ¿Y la derivada de 3? 0. Y ya te quedó. Si tú pones el 2 al inicio, ya te quedó 2 coseno de 2x más 3. Y ya acabaste. Eso no es derivada de externa por derivada de interna. ¿Sí? A ver, háganme esta. Háganme la derivada de 1/4 por e a la x a la 2. ¿Quién es la externa? No. El 1/4, Raquel, es como esta. Nosotros sabemos que la derivada quita las constantes. Para que no les cueste trabajo, cuando vean la exponencial, pongan así entre paréntesis. Dice, la exponencial es la externa y lo que está en el paréntesis es la interna. A ver, vamos a hacer. Derivo. ¿Qué hace la derivada a la constante? La deja igual, no le hace nada. Si estuviera solita, es 0. Pero como no está solita, la deja igual. Y se va directamente a derivar a e a la x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de e? Entonces, ¿qué me queda? La derivada de e es e por la derivada de la interna. Porque eso dice la regla de la cadena. La derivada de la externa es e y la derivada de la interna, ¿quién es? 2x a la 2 menos 1, que es 2x. ¿Qué se podrá hacer ahí? Multiplicar directo, correcto. ¿Qué queda arriba? Directo. 2x por e a la x a la 2. ¿Qué queda abajo? ¿Y ahí qué se puede hacer? Sacar mitad, simplificando, arriba y abajo. ¿Cómo quedaría? 1 x e a la x a la 2 entre 4. Perdón. Entre 2. Y el 1 no se pone. ¿Sí? Les voy a pedir que de la serie que les acabo de mandar me hagan de favor la número 1. Ese es el examen. Vamos a hacer la número 1 y la número 2.
la 1 y la 2. Estamos en serie 3. La 1 y la 2. ¿Qué pasó? Tres X a la 5. Cuando tú tengas la exponencial, lo que tengas en el exponente ponlo en paréntesis. Todo el exponente siempre va a salir en tabla. Y es más fácil. ¿Sí? Fíjate que la derivada de 2x no es 2x. La derivada de 2x es 2. Ah, le restas 1. Fíjate, esta derivada de 2x es más fácil pensarla con esta manera. Si tienes un número por x, ¿cuál es su derivada? ¿Sí? Cuando tengas un número por x, o sea, esta regla puede funcionar, pero se tiene que ser con cuidado. Yo te recomiendo que lo pongas con esta regla de acá. Entonces, ¿cómo sería? Como 2. Bueno. No. Fíjate, la derivada de... ¿cuál es nuestro? Primero vas a separarlo como un medio por la 2. Un medio por la 2. La vas a derivar. Entonces, la derivada por la prima de x es igual. ¿Qué hace la derivada con los constantes? La pasa igual. Ahora, la derivada de ¿quién es? Pues a lo mismo. Por, ahora, 2x es la interna. Tiene su derivada de 2x. 2. Y ya acabaste. Ya nada más hay que simplificar. A ver, vamos a hacer la primera. Va de nuevo. Siempre que yo vea exponencial, al exponente le voy a poner paréntesis. ¿Saben? Ahora, la semana pasada yo les puse una derivada parecida a esta. Les comentaba que si tú tienes un número en la parte de abajo, una manera en que la puedes pensar es separarlo como un medio por n a la 2x. ¿Por qué me conviene separarlo? Porque yo sé que cuando lo derivo, la derivada va a pasar por alto el un medio
y se va a ir a derivar directamente a leal a 2x. ¿Sí? Entonces, cuando yo derive, es que me va a quedar el 1 medio, lo deja. La derivada de E, ¿quién es? E. En la potencia, pues se queda como está. Por la derivada de 2x, que es la de adentro. ¿Quién es la derivada de 2x? 2. No pierdan de vista que eso está arriba de un 1. ¿Y qué va a pasar con el 2 de arriba y el 2 de abajo? Se cancelan. Pues ¿cómo me queda eso? E para 2x. ¿Vale? Esa practíquenla, que es el examen. ¿Vamos? ¿Esta le salió? ¿Ok? A ver, me vas a ayudar. Las tienen que repetir, ¿eh? Entiéndanlas primero. Entonces, ¿por qué le voy a poner paréntesis a la potencia? Porque es la de adentro. A la potencia siempre le pongo paréntesis para reconocerla como la de adentro. Pues, tengo una función externa con su función interna. ¿Qué dice la regla de la cadena? Haces la derivada de la externa por la derivada de la interna. ¿Cuál es la derivada entonces? De la E. E. ¿Qué escribo, Samantha? ¿E a la X? No. A la 3X a la 5. Por la derivada de la interna. ¿Cuál es la derivada de la interna? 15x a la 4. 4. Y ya nada más lo ordenas. 15x a la 4 por E a la 3x a la 5. Si te lo ordenan de otra manera, pues ordenalo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de la fórmula para derivar a la x? Si f de x es a la x, la derivada de a la x, ¿quién es? No es como la e, es diferente. A ver, búsquenla. Es como la exponencial, es una exponencial de hecho. Pero fíjense esa cómo se piensa. Dices, la derivada es la misma a la x, así como que si fuera una exponencial, pero multiplicas por el logaritmo natural de la base. Entonces dices, por el logaritmo natural de la... ¿Sí? Es decir, si yo te pongo f de x igual a 2 a la x, pues su derivada, pues ¿qué va a ser? 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Se parece a la exponencial, ¿no? Solamente que multiplicas por el logaritmo natural. Fíjense. Vamos a hacer otra de esas. Acá. ¿Cómo sería la derivada de la función f de x es igual a 3 a la 5x? Es una función externa con una función interna. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la función externa? 3. La función interna, 5x. Entonces, si yo quiero derivar esta, es la derivada de la externa por la derivada de la interna. ¿Cuál sería la derivada de 3 a la 5x? Es como esta, ¿no? ¿Cuál sería? 3 a la 5x por el logaritmo de 3. Todo esto es la derivada de 3 a la 5x. ¿Y eso quién multiplica todavía? Ya te me perdiste la cuenta. La derivada de 3 a la 5x es 3 a la 5x por logaritmo natural de 3.
por la derivada del interno. ¿Cuál es la derivada del interno? Por 5. La derivada de 5x es 5. Entonces es por 5. Y eso lo puedes escribir pues nada más así como 5 por 3 a la 5x por el logaritmo natural de 3. ¿Estamos? Es nada más eso. Estoy aplicando la regla de derivación, haciendo la derivada de la prueba por la de. A ver, háganme por favor la número 4. La número 4 dice la derivada de la función 5 a la x a la 2. Ese es el examen. ¿Qué pasó? Oye. A ver, ¿qué pasó? Pero la derivada de x a la 2. Fíjate, yo lo mismo como si la derivada de x a la 2. Yo te pido la derivada. O sea, la 2 es como x a la x. 2x a la 2. ¿Ya salió? ¿Sam? ¿Ya salió? La externa es 5, la interna x a la 2. Primero la del externo. ¿Cómo sería la derivada de la externa? 5 a la x a la 2. ¿Qué te falta? El logaritmo natural de 5. ¿Qué cabe? ¿Qué me falta? ¿Por qué? No, por la derivada de la interna. Todo esto es la derivada de la externa. ¿Y la derivada de la interna quién es? Por 2x. La derivada de x a la 2. ¿Cómo está? 2x a la 2 menos 1. 2x. ¿Sí, Ángel? ¿Y se ordena o ya estará la respuesta así? ¿Cómo se ordena? 2x 5x a la 2. por 5x a la 2. Por 5 a la x a la 2. Por. ¿Sí? A ver, hagan otra. Porque no me convenció. Quiero que encuentren la derivada de 3 a la 2x al cuadrado. No voy a parar aquí. No, no te presiono. No, porque estoy muy desanimada. Esta voy por mi café. Sí,
Daniel? Creo que sí. ¿Sam? ¿Ya? Gracias. Lo que borro yo creo que ya acabaste. Listo, Sam. Ayúdame. ¿Cuál es la derivada? ¿Quién es la externa y quién es la interna? La externa es 3, la interna. ¿Cuál es la derivada de 3 a la esto? 3. Por la derivada de este. ¿Cuál es la derivada? No, eso no es 2. Es 2x a la 2. 4. X. A la 2 menos 1. 4x a la 1. Ahí está. Por lo que es lo mismo. 4x por 3 a la 2x a la 2. Bueno, lo mismo naturalmente. Pero esto ya nada más es formas de acomodar las cosas. ¿Sale? A ver si me entendieron. Uno más. Uno con exponenciales. Quiero que encuentren la derivada de 1/4 por e a la x a la 8. Y a ver, se los voy a poner mejor así. Y ustedes la tienen que poner. ¿Qué pasa, Sam? ¿Qué te conflictúa? Dices la derivada de e a la x a la 8 es e a la x a la 8. No, pero la derivada natural se hace la 8, pero fíjate, es que no te entendiste la derivada. ¿La derivada de quién es? Ah, e. Esta y esta, aunque las dos son exponenciales, no es lo mismo. Tienes que escribirlo bien, porque lo que parece que dice 3, 2x a la 2. A ver, la separo, ¿no? Separo 1/4 por e a la x a la 8. Derivo. Cuando yo la derivo, ¿qué le va a pasar al 1/4? Te lo deja igual. Ahora, la derivada de ¿quién quedamos que es? E. Entonces me queda e a la ¿qué? X a la 8. X a la 8 por 8x a la 7. Porque aquí no se le puso el logaritmo natural, porque es e. Como es e, no lo lleva. Y simplificas el 8 con el 4, ¿cuánto es? 8 entre 4, 2, x a la 7 por e a la x a la 8. ¿Vamos? Sí. Bien. Ahora, eso es en cuanto a las exponenciales. Ya practicamos algunas exponenciales junto con nuestra regla de la cadena. Vamos a escribir de título derivadas sucesivas. A veces se habla de primera derivada, segunda derivada,
tercera derivada, cuarta derivada. Y eso lo único que te pide es derivar una y otra vez. Por ejemplo, imagínense que yo les pongo la función f de x es igual a x a la 4. Si yo les pido la primera derivada o la derivada, pues es derivar una vez. ¿Cuál sería entonces la primera derivada? 4x a la 3. Pero a veces nos van a pedir la segunda derivada. La segunda derivada quiere decir que vas a derivar de nuevo. ¿A quién? A este que te quedó. Y la segunda derivada se escribe con dos primas, con dos comitas. Eso lo único que nos está diciendo es que voy a derivar una vez más. ¿Y cuál sería la de segunda derivada? 12x al cuadrado. Sería 3 por 4, 12, x a la 2. Y si les piden la tercera derivada, 24x. Cuando te piden cuarta derivada, pudiera ser, se pone como romano, ya no se ponen cuatro comitas, porque ya es too much. Entonces, la cuarta derivada sería la derivada de 24x, Ángel. ¿Cuál sería la derivada, Ángel, de 24x? 24. ¿Estamos? Y si me piden la quinta derivada, es la derivada de la constante. ¿Esa cuánto vale? 0. Entonces, fíjense. Aquí otra cosa que también se van a dar cuenta es que si te piden una derivada de mayor orden que la potencia, eso va a ser 0. ¿Estamos? Eso es importante porque eso nos pudiera ahorrar tiempo en las operaciones. Acuérdense, si este es el orden de la derivada, entonces les voy a poner una observación. Si nos piden la derivada de mayor orden que la potencia, coma, el resultado es 0. Y ya no tengo problemas para derivar, ¿por qué? ¿Vale? Fíjense, les voy a pedir, si ya lo entendieron, que es nada más derivar una y otra vez, pues que hagan la pregunta número 3. Que dice encontrar la tercera derivada. Todos estos son de exámenes, ¿eh? ¿Ya? Pues sí. A ver, Raquel, ¿cuánto es la tercera derivada de esto? De pero, Raquel, de pero. ¿Cómo lo viste tan rápido? Porque te piden la tercera y solamente tienes de 2. Es como esta. Te pedían la quinta y nomás tenías hasta de 4. La de 4 todavía te sale, pero la de quinto te pasa. Entonces esa derivada así de fácil vale 0. Y ya no te metes en problemas. ¿Estamos? A ver, hagan la 5 por favor. Esa no va a ser 0. Te piden la segunda derivada. Esa lo puse 2 veces. Okay.
Eso. Ángel. A ver, primera derivada, ¿quién sería? La derivada del seno es el coseno de quién? Por la derivada de la interna. La derivada de la interna es 3. Entonces te quedó 3 coseno de 3x, ¿están de acuerdo? Si te piden la segunda, entonces derivo nuevamente. Al 3 no le voy a hacer nada, porque la derivada lo va a pasar por alto. Y la derivada de coseno es menos seno. Me queda menos el seno de 3x ¿por quién? Por la derivada de 3x, ¿qué vale? 3. ¿Y ahí qué se puede hacer? Multiplicar. ¿Qué por quién? Este por este. Más por menos. Este 3, ¿por quién va? Por este no, porque este está dentro de la función seno. 3 por 3, 9. Por el seno de 3x. Acuérdense que esto es el argumento de la función seno. Este 3 no se pasa a poner para que dé 27. Eso es incorrecto, ¿sale? Excelente. Ahora hagan la 6. Fíjense, ahí les están poniendo f de t. La idea es la misma, ¿sale? A ver, Sam, la primera. ¿Qué sería la primera derivada? La derivada de S por 2, porque es la derivada de la interna. Entonces te queda 2 por E a la 2t. Déjame de una vez te las acomodo. 2 por E a la 2t, la derivada de la externa por la derivada de la interna. Nuevamente, quiero la tercera. Apenas llevo la primera. ¿Cuál sería la segunda, Daniel? Sería 4. 4. A la 2. ¿Sí? Porque otra vez, esta se pasa por alto, la derivada de S por 2. Ese 2 que te quedó al final con el 2 que te queda al principio es un 4. Finalmente, Ángel, ¿cómo queda la tercera derivada, que es la que me piden? Poco a poco, ¿qué le va a pasar a la constante? Se va a separar. Ahí se queda, la separas, no le haces nada. La derivada de E, ¿quién es? E. Mira aquí, por la derivada de la interna. ¿Cuál es la derivada de la interna? 2. Entonces, ¿cuál es la tercera derivada, Ángel?
8. Eso. 8. 8 es E. 2. Tercera derivada. ¿Dudas? Fíjense. De tarea, necesito que repitan los ejercicios de hecho. Son tipo examen todos, pero pues háganlos solitos, a ver cómo se hacían. Ya los tenemos, está el video, está todo. Y adicionalmente me van a hacer, por favor, el ejercicio número 14. 16. 17, 18 y 20 de tarea. ¿Estamos? Yo creo que si llegaron, así trabajaremos mejor. Y acuérdense que vamos a tener otra segunda sesión de cálculo el miércoles a esta misma hora, ¿sale? ¿Tienen dudas? Ese mismo día quiero que empecemos con las dudas. Esfuércense, ahí la llevan a la misma hora.